en Instagram Live. Y mientras tanto, te aviso Placa, ahora, Mary. Julie. Sí, Está linda. tuve que. Me faltan como 20. Todo el mundo dice, ¿estás flaca? A todos nos faltan 20 siempre. No, pero las mías van de verdad, Miguel, porque fue un cambio drástico por salud. Entonces fue como Pero una. muy, muy lindo. Sí, gracias, mi amor. Vamos, casi ya, espérate. Hola. ¿Tú has visto algún juego? Vamos a entrar yo. Sí, Buenas tardes, yo soy Miriam Fernández, esto es All We Need Is Love. Hay un escritor, yo honestamente no recuerdo cuál, porque eso lo leí más de una vez, que decía que él solamente estaba tratando de conocerse a través de sus libros. Yo soy una persona que a mí me gusta aprender de los demás, o sea, yo creo genuinamente en ese tipo de aprendizaje, cuando somos capaces de ver no solamente con los ojos, sino con los oídos, con el tacto, con el ser, con el corazón. Y yo tengo aquí a dos personas que las quiero porque las siento, porque son personas valientes que están viviendo la vida que quieren vivir dentro de todos los, digamos que de toda la estrechez que a veces uno puede sentir, o sea, de todos los frenos. Miguel Yarul y Pedro Cavilla son dos hombres que en ese sentido mantienen una autenticidad y una honestidad de esto es lo que hay, esto es lo que yo soy y esto es lo que yo propongo. Y nuestra historia propia es lo que nos hace únicos, lo que nos hace mucho más ricos, ese nivel de aceptación. Y por eso yo estoy muy contenta. Para mí es un privilegio genuino tener a Miguel y a Pedro aquí. Les voy a decir algo. Anoche yo estaba viendo lo que todo el mundo está viendo, aparte del Mundial, que es la serie de Luis Miguel. Por supuesto. Y a mí lo que me gusta de esa serie, independientemente del personaje de Luis Miguel, es que hay unas preguntas interesantes. Hubo un momento en que él se preguntó, bueno, en los trailers, en uno de los que vi, él preguntaba, ¿habrá valido, y es la voz de él, de Luis Miguel genuino, ¿habrá valido la pena todo esto? Todo lo que empezó como un sueño cuando yo tenía 10 años, 9 años, y que termina destruyendo mi familia. Pero hay otra pregunta, anoche, y dije, yo tengo que decir eso frente a Pedro y a Miguel, porque yo me debo eso a mí. Les voy a decir el qué. Y anoche él se hace una pregunta de por qué yo sigo siendo amigo de mis amigos en un momento en que uno de los muchachos, evidentemente por envidia, viene con una mala onda y le dice algo hiriente. Y es una pregunta interesante porque nosotros seguimos siendo amigos de personas que nos hieren o que sienten envidia y lo demuestran así, echándonos en cara cosas, apuntándonos, juzgándonos. ¿Por qué digo esto? Porque yo me debo juntar más con ustedes. Por eso, yo tengo que volver a una etapa de salir de mi cueva y relacionarme con la gente linda. Gracias, desde adentro. Entonces, la primera pregunta se la voy a lanzar a Miguel, que está en vísperas ya de de lanzar su libro, de relanzarlo, su libro de cuentos, El Bicham, que ciertamente es un relanzamiento. ¿Cuándo fue la primera vez que estuvimos en la zona colonial? 2008, 2009. 2009, sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad que sí? Y entonces ahora viene a través de la editorial independiente Semibooks. ¿Por qué lo haces de nuevo, Miguel?
Sí, ¿cómo tú estás, Marian? Gracias por esa maravillosa introducción. No sé si no la merecemos, pero vamos a intentar merecernos más. Yo creo que a partir de que el libro salió en esa época y Laguna todavía no había salido, yo creo que el libro quedaba pendiente, su publicación a raíz de la película. Yo creo que mucha gente se quedó pendiente, Sí. buscando, queriendo leer más, queriendo leer la historia. Y yo no me había decidido porque no había conocido a Pedro. A Pedro lo conocía por las redes, como lo conoce todo el mundo, por la valentía con la que escribe, por su prosa, por su pluma. Y tuve la oportunidad de conocerlo precisamente en la radio y le dije, mira, me gustaría, ni siquiera había hablado de reeditar el libro, revisarlo. Quisiera que tú me lo revises. Y él me dijo, bueno, pero le gustó el libro, duramos un tiempo revisándolo. Y él me dijo, mira, yo tengo este proyecto de SMI, que es una editorial independiente con miras a formar una colectividad interesante de gente que quiere ser publicada, que quiere ser escuchada. Y yo creo que yo llegué a mi casa. En ese sentido, puedo decir que yo tenía otras ofertas de otras editoriales. Y yo hablé con Pedro y nos pusimos, yo le dije, ¿cuál es tu visión? ¿Para dónde vamos con esto? Y lo que él me dijo era exactamente lo que yo quería escuchar. Creo que tenemos una visión muy alineada de lo que estamos buscando con esto. Y Bichan ya estaba listo para ser publicado, estaba listo a ley de una sola revisión, y la gente más que bien se quedó esperando. Era como una deuda que yo tenía con mucha gente, volver a publicar el libro. Déjame yo hacer que tenga un programa de radio y presentar a Miguel como se debe, porque yo presento a la gente aquí como que estoy en la sala de mi casa y yo estoy presentando a la gente que yo quiero y que amo y que respeto. Generalmente es así. Miguel Yarul, señores, es un escritor nuestro. Miguel comienza su carrera de escritor como compositor del grupo de rock Regata. Estoy leyendo, Miguel, aquí, 1987. Su primer guión cinematográfico, La Gunguna, que todos conocemos, está basado en el cuento Montaz de su primer libro. Entonces se lanza este largometraje en el 2015 que tiene un éxito indiscutible, realmente memorable, y entonces ahora volvemos a reeditar y lanzar SEMI, lo dije mal, a través de SEMI Books Editores, que es una editorial independiente que está dirigiendo Pedro. Todos conocemos a Pedro. Pedro nace en Puerto Rico, es profesor, es educador, es escritor, pero además es un hombre que tiene una visión bastante interesante, y aquí no estoy leyendo de manera general, porque Pedro es una persona muy aguda. Pedro, yo preguntaba en las redes sociales, nosotros tenemos un fenómeno que es que leemos status, leemos Twitter, vemos House of Cards en Netflix y creemos que sabemos todo. ¿Entendiste entendiste hacia dónde voy? Sí. O sea, nos falta leer. Y sobre todo, yo te voy a decir por qué me parece, y te lo decía cuando entrábamos, me parece tan valiente este proyecto de SEMI Books, porque yo soy una persona que ama mucho la palabra. O sea, yo trato de que la palabra que salga por mi boca tenga el significado y el sentir del mensaje, de lo que quiero decir. Y yo siento que la tecnología ha cambiado todo eso. A mí me sorprendió mucho que el otro día a mí me dijo una persona muy joven, de 14 años, me dice, es que en tu generación esa palabra significaba eso. Ahora en esta generación tiene otro significado. Y yo le decía, no. Aquí hay un tema. ¿Qué palabra era? No lambona, creo que era la palabra. Ajá, cambió de significado. Sí, cambió de significado y yo nunca recibí el memo. Gracias, la gerencia. Es un reto hacer una revolución literaria, lo que plantea Miguel, este colectivo que tú quieres generar. Mira, hubo un momento aquí en República Dominicana, y aquí valga la cuña, cuando salieron todos los comerciales de Barceló, que había un movimiento, teatro, música, que incluía mucha gente,
incluía a José Antonio Rodríguez, Víctor, Juan Bueno, Luis Guerra. El movimiento del rock en español y también, el movimiento del rock en que español. estábamos hablando. Yo me imagino que por ahí anda lo que se quiere lograr. Sí, y bueno, mira, yo soy un entusiasta de la tecnología y de todas las nuevas, todas las cosas que se están desarrollando. Y yo creo que eso es algo que ayuda a nuestro proyecto, porque uno de los problemas que encuentra la literatura, sobre todo la literatura en el Caribe, en nuestras islas, es que aparece el libro, se agota el libro, se desapareció el libro para las próximas generaciones. O sea, no hay una consistencia, no hay algo que permanezca disponible para la venta. Las nuevas plataformas de Amazon, de Ingram, hay muchísimas otras, permiten que el libro exista a perpetuidad, porque es un libro que está ahí, que se fabrica en el momento que tú lo pides y lo compras, y que de esa manera, pues el libro no desaparece, vive, como quien dice, ¿verdad?, en un estado de eternidad digital, ¿verdad? Aparte de que ahora existe también el ebook. El ebook, pues, no desaparece. Para que el ebook desaparezca, para que un ebook en particular desaparezca, tú tendrías que entrar al archivo y borrarlo de todos los Kindles y de todas las computadoras en donde existe. Claro. Es decir, que estamos viendo que la literatura ahora se está convirtiendo en un concepto digital que puede sobrevivir que se acabó la impresión, que se destruyó la última copia no sé dónde en una biblioteca. ¿Entiendes? Son ese tipo de cosas nos ayudan a resolver ese problema. El otro problema que se nos resuelve es que estamos ahora tan conectados que podemos descubrir nuevos escritores, encontrar nuevo talento, crear nuevas amistades, porque fíjate que Miguel y yo nací en Puerto Rico y vine a vivir para la República Dominicana en el 2000. Es decir pero de alguna manera hemos estado viviendo unos procesos paralelos que nos llevan a conocernos en algún momento. Muy similares realmente. Mientras más conversamos nos damos cuenta que son procesos son muy similares. Es como si, ¿verdad? Nacimos el mismo año también, en 1971. Fue como, vamos a tirar dos de estos. Almas gemelas. Se está trabajando. Esa alma gemela tiene que trabajar en eso. Eso no es que la gente nace alma gemela. ¿Verdad que sí? Hay que buscarlo, Pero que entonces nos conocemos a través de... Interesante en el momento en que se encuentran. También. Bueno, lo que estaba diciendo... Porque la Gunguna sale, Miguel se hace mucho más visible para mucho más gente, sí. Pero es ahora que ustedes se encuentran. Sí, bueno, nos conocimos en una cabina de radio hace 1 año y pico. Buenísimo. En Primera Toma Radio. Y antes de eso, bueno, entonces yo vi La Gunguna y es eso mismo. Yo dije, pero si esta película está basada en un cuento, yo definitivamente tengo que leer ese cuento. Y yo definitivamente tengo que leer a este tipo. Y ahí fue como que yo dije, empezó mi admiración por Miguel y por querer rescatar eso. Después nos conocimos y él me dice, no, bueno, ese libro se acabó. Y yo, pero ¿cómo que se acabó? Ahí está, ese es el problema que te estaba diciendo ahora. Se terminó la tirada, la gente que compró el libro lo tiene. A mí, y ya, bueno, el libro ya no queda para nosotros. Y eso es una de las cosas que quisimos corregir ahí con esta edición. Vamos ahora a poner el libro. Este libro no se va a acabar otra vez, ¿verdad? Porque está por Amazon, está por ebook, lo vas a poder encontrar en Cuesta, lo vas a poder encontrar en Mamey, lo vas a poder encontrar donde tú quieras, siempre, lo que tienes que pedir. ¿Qué te gustó del libro? Porque a mí me pasa bueno, lo que pasa es que como en el 2009 hubo un primer, yo lo pude leer y Miguel vino aquí varias veces. A mí me parece muy masculino. No, en serio. Sí. A mí me parece, a mí lo que más me gusta de ustedes, y entiendo por qué se encontraron, es que ustedes son 2 niños en cuerpos de adultos. No, o sea, gracias, no, pero es verdad. No, pero es verdad. Mi edad mental es de 14 años. Y lo refleja. Bichán refleja el niño de Miguel, totalmente. Y en tu caso,
todo lo que tú escribes, Pedro, tiene una rebeldía del carajito de 13 años no que le va... están diciendo lo que tiene que hacer y Sí. no. O Y sea, no ¿con qué autoridad tú me dices eso? Y no se va a ¿Estoy quedar equivocada? No, no estás equivocada. ¿Ves? Pero del libro, lo primero es que yo creo que Bichan es el portón por donde ahora Miguel va Claro. a tirarnos más libros. El Claro. libro que faltan libros de Miguel. Es que se siente. Cuando tú lo lees, se siente, y cuando tú conoces a Miguel todavía se siente más. O sea, hay mucho que contar. Pero del libro, tú sabes que lo que más lo que primero me atrajo fue bueno, aquí todos somos muchachos ochenteros, ¿verdad? Ajá. Mis 80 puertorriqueños se parecen en algo a los 80 de ustedes, pero diferimos en bandas, quizás, que ustedes sí recibieron y nosotros no, o que nosotros recibimos y ustedes no, en modas, en cosas. Y eso a mí me gustó encontrarlo en el mismo cuento Bichan, por ejemplo, el cuento que le da el nombre al libro. Sentir esa nostalgia pero sobre todo esa diferencia también. Por ejemplo, Miguel habla, cuando Bichan está hablando con su compañero en el cuento, ellos están oyendo Pink Floyd, ¿verdad? Que es una banda fundamental. Eso fue como una primera conexión. Pero después yo descubrí otros cuentos ahí que o sea, que dan me atrajeron por cómo abordan el tema de la muerte, por ejemplo, la soledad, el abandono, el despecho. Pero sobre todo la muerte está en muchos de esos cuentos. Un muchacho de hoy, de este siglo XXI, sí. lee Bichan y tú sientes que puede conectar. Conecta perfectamente, sí. Conecta porque, a ver, ninguno de los cuentos está escrito de tal manera que pueda envejecer. Exacto. Y que se pueda hacer ininteligible. Y le describe un mundo que ellos no llegaron a conocer. O quizá, por ejemplo, si tú coges un cuento como Deportivos parte de atrás, bueno, ahí quizá como la generación nueva no está acostumbrada a coger el periódico y a encontrar los obituarios. Por ejemplo, las fotos de la gente que se murió, etcétera, pues a lo mejor no necesita un chin de explicación ahí, pero que el cuento mismo la provee. Tú te das cuenta de qué es lo que está pasando en ese primer cuento. Miguel, ¿por qué tú escribes? Yo lanzaba la pregunta, ¿es vanidad intelectual, es dinero, es fama, es pasión, es exploración, es tu tratar de saberte, de encontrarte, es un escape? ¿Qué es escribir para ti? Sí a todo. No, sobre todo el dinero. Y a la fama, tú sabes que la fama es importantísima. Los likes. No, y la fama la fama de un cuentista es incomparable. Como dice, solo con un pelotero. Como dice gente por ahí, maneja tus likes. Maneja tus likes. Los likes son la fama de los cuentistas son un pelotero o un futbolista. No, mira, yo creo que yo escribo porque es de las pocas cosas que yo se hace medianamente bien. Yo juego domino, más o menos decente. Yo juego golf muy mal y yo escribo más o menos. Y yo creo que cuando tú encuentras algo que tú haces medianamente bien, tú tienes que aferrarte a eso y no puedes desperdiciar lo que sea que te dieron cuando tú naciste, quien te lo haya dado. Llega un momento en que el tiempo pasa y tú dices, ¿qué estoy haciendo para alimentar ese oficio, para alimentar ese talento? Y tú te desesperas. Y yo estaba hablando con Pedro allá abajo de nuestra edad, de lo que nos queda por escribir, de por qué lo estamos haciendo. Y todo tiene que ver con una carrera contra el tiempo, ni siquiera no tiene nada que ver con fama, ni con dinero, ni con la misma trascendencia. Tiene que ver con no desperdiciar el tiempo, sabiendo que tú puedes estar haciendo algo que a otra gente le pueda interesar o que aprovecha ese talento que tú tienes. ¿Hay un disfrute para ti? Yo disfruto cuando la obra está terminada. El escribir es un misterio. Y si tú lo haces bien, tú no lo disfrutas. Eso no lo digo yo, eso lo dicen los que saben. Y tú no lo disfrutas porque realmente es un trabajo muy solitario, un trabajo en el cual tú estás todo el tiempo preguntándote sobre la naturaleza humana, sobre los motivos de la naturaleza humana. Muchas veces no te gusta lo que tú encuentras y como quiera tú tienes que respetarlo.
Porque todos los personajes que yo escribo, yo tengo que tratarlos con respeto, porque ellos tienen su motivo y tienen sus razones. Claro. O sea, hay muchos pasajes que tú escribes que salen de un tirón, que tú escribes con muchísimo entusiasmo, que tú disfrutas, pero hay pasajes que son, tú estás escribiendo en lodo y tú te sientes sucio y tú como quiera tienes que terminarlo. Entonces, si tú me preguntas si a mí me gusta escribir, yo digo que sí, me gusta tener algo terminado, me gusta presentar un libro, pero el proceso en sí, yo me enamoro y me desenamoro muy fácilmente de ese proceso. Claro. Vámonos a la pausa. Cuando regresemos, seguimos con Miguel Yarul, guionista, autor de este libro de cuentos Levichan. Venimos con más preguntas. Está Pedro también aquí de Semi Books. Ya volvemos. ¿Cómo se sienten? En Es casa, ustedes, es ustedes. aquí en la casa nosotros. En la 95. Yo dije Levichan, pero hay gente que dice Levichan. Es que ya yo me fuñí, porque yo soy esa persona, Sí, pero yo no soy sí. esa persona. Tú no eres esa persona. No, yo no soy Y esa eso es bueno que hablemos de eso. Pregúntale de hablemos- eso ahora. Claro, Vamos claro. a hablar de lo que significa bichar. Sí, sí. Es interesante. En Puerto Rico Porque- me están diciendo, en Puerto Rico me dicen, ¿pero qué? ¿Cómo que decir bichar? Ujú. Porque allá hay bichote, pero no digo eso. No, claro. Claro, pero, Eso puede ser un problema. pero es interesante eso que dice Miguel. Y yo voy a abordar la pregunta por otro lado. O sea, cuando a ti te identifican con algo que tú has hecho, oye, eso se puede convertir también en tu cárcel. Sí. ¿Tú hay que entiendes? sofarse. Porque un escritor, y en el caso de Miguel y en el caso tuyo y en el caso de mucha gente que yo he leído, no es no es una cosa, ustedes son multidimensionales. Bueno, los seres humanos somos multidimensionales, tú no tienes una vida lineal. Claro. Entonces, a veces tú logras algo y eso se convierte, entonces tú tienes que pasarte la vida entera sosteniendo algo que tú lograste, que ya tú dejaste atrás y tú eres alguien nuevo. Ah, ya, eso me pasa a mí en Puerto Rico. La gente me pregunta, ¿tienes un libro nuevo? ¿Qué libro nuevo tiraste? ¿De cuentos, novelas? Aquí lo que me preguntan es, ¿y el próximo fuetazo? Y los ensayos. ¿Y los ensayos? El próximo fuetazo de cabillazo que tú No, vas a y me preguntar. imagino que a Miguel le ¿Entiendes? Son preguntan como- el próximo guión, Miguel. Pero tú has seguido trabajando en guiones. Sí, yo, gracias a hemos tenido Sí. suerte de seguir trabajando. Pero yo creo que uno vive, todo va a sonar feo que yo lo diga, pero no es luchando contra su propio éxito, sino uno vive, si tú realmente estás buscando algo, tú estás tratando de reinventarte y de Exactamente. sentirte nuevo todo el tiempo. Exactamente. Es como eso pasa en la música, que hay gente que le pide a McCartney que toque Hey You todavía 40 años antes, y él lo hace con gusto, pero él quiere que tú oigas el disco nuevo de él, que él se está promocionando. Claro, claro. Lo que sí es que hay una diferencia entre la gente que hace las cosas con un fin como exterior, que obviamente es válido, o sea, el dinero, la sostenibilidad de un trabajo que a ti te gusta, como dice Miguel, que tú tienes cierta certeza de que tú lo haces bien. Pero hay gente que, como ustedes, que también hace un proceso interno, o sea, por lo menos eso se siente en el libro, o sea, tu proceso, tu disfrute, tu alma, es lo que quiero decir, o sea, porque hay veces, yo no sé si me doy a entender, o sea, hay Claro, gente sí, que está sí, todo el claro. tiempo hacia un objetivo, hacia afuera, que es válido, pero hay gente que hace su proceso interno, aunque tenga objetivos hacia Sí. afuera, y te digo eso por lo que tú dices de reinventar. Creo que si no, no te lo crees. Exacto. Si no, la obra se siente coja, o se siente siente, falsa, o sí, se siente un encargo, sí. o lo que sea, tú ves, pero O cuando atenta a la sostenibilidad. tú ves con un libro diferente, dos libros del mismo autor, y tú dices, este libro él lo escribió porque quería, y este libro se lo pidió a la editorial, o ese libro tenía un deadline, o ese libro están capitalizando el éxito. Tú te das cuenta cuando alguien está haciendo realmente honesto Pero tú contigo. lo sabes hasta en la música, Miguel. En Tú todo. lo sientes. No, tú lo sientes en un programa, tú lo sientes en cualquier Todo. camino de la vida. En cualquier camino. En cualquier de la vida. camino de la vida, tú sabes cuando la gente lo hace Vamos a con entrar, amor o Julie. cuando lo hace por otro. Bueno, yo le decía a Miguel si es el Bichan, Levichan, porque me habían preguntado por aquí también. Y dice Pedro, bueno, hablemos de eso. Pero antes de hablar de eso específicamente, veníamos en la pausa con un tema interesante. Y ponía un ejemplo, Miguel, buenísimo, de se siente cuando tú has escrito un libro porque sentías esa necesidad, hubo un proceso, un viaje interno, una exploración, y cuando la editorial te pide un libro para vender, y yo decía, se siente en la música, o sea, y de hecho a mí me pasa con los artistas que las primeras canciones siempre para mí
tienen un algo que las canciones más mercadeadas nunca han Pero tenido. eso tiene un nombre, ese es el slump de la segunda venida, le llaman Exacto. los norteamericanos. Por lo general tú estás bregando con el peso de la expectativa, con el peso de continuar abonando ese éxito. Ujú. No es fácil. Entonces, a eso me lleva a una pregunta que me surge. La literatura, independientemente del oficio, Ujú. como decía Miguel, tú tener esa certeza de que haces algo bien o medianamente bien, como decía Miguel, la literatura es un estilo de vida, en el caso de ustedes. Bueno, como dice mi cuñado, hace ejercicio y va al gimnasio y cuida su dieta. Pero cuando él viene para acá y nos visita y él quiere, vamos a hacer algo hoy, vamos, y yo, pero tú no tienes que, vamos, tú quieres ir a comer a tal sitio, ¿de verdad? Él me dijo, óyeme, uno hace ejercicio y se cuida, pero hay que janguear, hay que beber. Es boricua, hombre. Uh-huh. Es lo mismo, Entendí. Entonces la literatura, ¿qué te digo? Yo escribo, Uh-huh. yo leo, consumo mucho, yo soy más lector que nada. O sea, yo estoy leyendo 3 libros al mismo tiempo. Y escribo y me mantengo y hago amistades con escritores y me mantengo en eso. Pero yo no puedo decir que la literatura es mi vida es mi familia, por ejemplo. Mi vida No, pero cuando yo te digo estilo de vida, Pedro, a lo que me refiero A ver. es, por ejemplo, mi papá, te voy a poner un ejemplo específico y me voy a tomar de referencia. Mi papá era músico. Ujú. Como mi papá era músico, yo crecí con mucha música, porque yo pasaba mucho tiempo con mi papá. Me buscaba al colegio, me llevaba, etcétera. Entonces, mi educación musical está muy relacionada con las canciones. Ujú. Y las canciones a mí me generan una Bueno, emoción específica. Ya. Me pasa lo mismo con libros. O sea, Ujú. hay libros que a mí me ponen en un estado específico. Y yo siento que la educación emocional... Te entendí. ¿Entendiste? Sí, y entonces te tengo que decir que sí. La literatura, Claro. en cuanto a la esfera en donde Ujú. yo vivo con los míos, Ujú. es un almazón donde nosotros enganchamos nuestras experiencias. Y es vives algo que con una educadora. y es algo O sea, de lo que se habla en la sobremesa, claro. es algo que se hacen comparaciones de libros y de programas, Claro. y de películas y de series Es que de es como anime. que todo está relacionado con la literatura, Sí. la música, el cine. A ti, o sea, ¿cómo tú vives eso incluso a nivel familiar? Los dos están casados con mujeres extraordinarias que también les gusta la literatura. Sí. Bueno, mi relación con los libros y la relación de mi casa con los libros es... Yo no almaceno nada, yo solo almaceno libros. Y lo almaceno hasta un punto, porque me gusta que los libros rueden. Yo soy de los que presta libros, no me lo devuelva. Yo le quiero que tú lo leas y se lo preste a otra gente. Pero la literatura, y esto, yo creo que la familia, cuando se comporta como tal, lo que los niños ven es lo que ellos hacen. Los hijos míos, no solamente te puedo decir que del estilo de música que me escuchan, no porque yo lo he influenciado, sencillamente ellos cruzan por el lado y me ven leyendo un libro. Se inquietaron desde muy chiquitos. Se inquietaron por el estilo, por conocer la música, por qué la música ha cambiado tanto desde los 60, desde que tú lo escuchabas, por qué la música es tan electrónica ahora, y todo es un cuestionamiento sobre por qué, qué hace una buena, por ejemplo, una pregunta típica en mi casa, ¿qué hace una buena historia? ¿Por qué tú dices que ese personaje es bueno? O sea, ¿por qué te gusta? ¿Por qué no te gusta? ¿Por qué tú entiendes que es bueno? ¿Por qué no? O sea, que la literatura y cualquier rama del arte, yo no te voy a decir que vivo para eso, como dice Pedro, hay muchas otras cosas, pero definitivamente es lo que más enriquece. Mi vida es cotidiana. ¿Ustedes creen que la literatura nos hace mejor personas? Todo es literatura, María. Si ahora mismo vamos a... O sea, Lo que pasa es que el nombre aliena un poco. sí, hay que buscar el branding nuevo de todo esto, sí, pero que se llama literatura. La humanidad es historia. Historia. Exacto. Nosotros estamos constantemente 24 horas del día oyendo historias, consumiendo historias en televisión, en radio, de tu vecino, de tu esposa, de tu novio,
de tus hijos, todo Y lo nos que estamos nutrimos haciendo historia. y Nosotros nos, seguimos y nos nutrimos de de las historia, historias porque aprendemos de las Netflix ha demostrado que la Claro. gente quiere historias. Y Y tú lo ves en los documentales, en los docuseries, o sea, los Claro. documentales que van en serie. Seguimos siendo la tribu de humanos que está alrededor de la fogata. Había una vez, Haciendo son las cuentos. 3 palabras que todo el mundo Sí, recuerda chiquito. había una vez. Pero mi pregunta es, Ujú. ¿nos hace mejor persona leer? Nos hace más empáticos. Sobre todo si leemos Lo que tiene que leer. lo que se tiene que leer, ¿verdad? Y somos variados en nuestra función. Es ahí el detalle. Porque aprendemos, sí, sobre todo sobre todo en tener variedad, por ejemplo. Mucha gente, y hasta hace poco, muchas generaciones, lo único que leían eran escritores hombres, ¿verdad? Hay que leer escritoras, hay que leer escritores gay, hay que leer escritores nigerianos, japoneses, hay que leer escritores, hay que encontrar en la literatura toda la variedad de cómo se puede ser humano. Y Pedro, por eso que yo digo, hay que viajar. es como decir, Hay que viajar. para conocer. Y yo creo que mientras más tú lees y mientras más diversas son tus lecturas, tú desarrollas una empatía mayor para con tu prójimo. Así que sí. Yo creo igual. Yo creo que hay libros adecuados y también creo que hay libros peligrosos que te caen en la mano en momentos en que no deberían caer. Sí. Yo estoy de acuerdo con Miguel. Bueno, pero ese es el riesgo de todo. El riesgo, Claro, ese es el riesgo de claro. exponerte a cosas nuevas. el asesino de John Lennon le cayó en las manos Catcher in the Rye. Catcher in the Rye. Y él leyó algo que nadie había leído. ¿Qué fue lo que leyó ese hombre ahí? Pero a mí, yo cuando me cayó en mis manos Catcher in the Rye, fue una cosa como, wow. Sí, pero A mí cuando ahí me tú te cae las das manos cuenta. todavía, yo me siento igual. Sí. Me sigue cayendo cada ahí rato. tú te das cuenta que cada persona es un mundo Ujú. y que la relación que tiene, por ejemplo, que tiene este libro, El Bichán de Miguel, con quien lo lee, termina siendo una relación íntima, una relación personal, y pasa con cada libro. O sea, tú lees un libro en un momento determinado de tu vida y tiene un significado. Sí. Y es interesante, lo lees en otro momento de tu vida, tiene otro significado. Es muy importante eso que está diciendo Miguel, y por eso yo traje el tema de la familia. ¿Por qué? Porque es como tú dices, o sea, como ponías el ejemplo de tu familiar. Sí, a mí me gusta hacer ejercicio, pero a mí también me gusta rumbear. O sea, la vida es un balance. Claro. Hay que leer, hay que educarse, pero también hay que vivir Fíjate. y hay que observar. Y los niños están todo el tiempo observándonos. Y cuando a un adolescente le cae en un momento determinado un libro, si ese adolescente viene arrastrando una serie de carencias, puede pasar lo que pasó con el asesino de John Lennon, Claro. o sea, con este tipo, este señor, no me acuerdo el nombre, el gordito con los lentes. A mí a mí también me lo- Exacto, Chapman. Que la gente distorsiona, o sea, Él venía con muchos temas también. exacto. Los libros pueden distorsionarnos, pueden distorsionar la realidad. Pero Mein Kampf. Exacto. Depende de- Hay libros que son que han sido prohibidos, hay libros prohibidos, hay libros que todavía no se pueden vender en ciertos lugares. Claro, hay libros incandescentes, hay libros que te cambian, hay libros que cambian la vida para bien y para mal. Abordando un poquito eso, tú dijiste como un libro diferente. Si tú lees 100 años de soledad en el colegio, yo lo leí en el colegio, lo leí hace 2 años otra Sí, vez. yo también lo leí en Cada el vez colegio. descubro más cosas en ese libro y no es el libro que cambia, el que va cambiando soy yo El que va y mi cambiando. relación con la historia. O sea que es claro, hay de todo Mira, tipo. el Eso mismo- es como una buena película. el- Para eso se presta el arte. El mismo libro tuyo, Bichan, cuando empezamos a trabajar con este libro, ¿no? Ya Miguel había leído y releído su propio libro, como cuántas veces, ya tú no podías. Yo no puedo ver. Y Digo, yo sí, puedo- me encanta. y yo en el proceso de revisarlo, de montarlo, de editarlo, lo leí muchísimo también. Entonces te lo quería poner el ejemplo del cuento Montaje. Montaje es el cuento que después se convierte en la novela, que tiene muchísimos giros y problemas y enredos y la pistola y la cuestión. Pero las últimas 2 lecturas, yo encontré que una de las cosas, primero es el libro
es el cuento de los que están en este libro, el más tierno. ¿Por qué? Porque ese final de Montaz, cuando Montaz llega a su casa y la mujer le pregunta que si le hace un sandwichito, que si tú quieres entonces le da un masajito por en los brazos. Cuando este hombre viene de una noche terrible, ¿verdad? Ese momento íntimo, que yo no lo estaba viendo en las primeras lecturas, de pronto como que empecé a verlo en las últimas dos. Y dije, pero mira, ¿cómo termina este cuento? El cuento termina en una nota completamente de una ternura. Tal vez azucarada. Tal vez lo que te linda. pasó es que aquí me atrevo, me voy a dar la licencia de decirte así algo. Tal vez lo que te pasó fue que no lo llevaste a un tema intelectual, sino que lo sentiste. Pero es una observación y una mirada Sí, muy diferente. Muy diferente, incluso del mismo autor en este caso, porque te está diciendo, te está tirando una radiografía de la vida en el barrio. Pero la vida en el barrio es también ternura y solidaridad y, tú sabes, intimidad. Eso me lleva a preguntarles algo, otra cosa. Leer, o sea, el ejercicio de leer, Sí. comprar un libro, leerlo, disfrutarlo, interiorizarlo, de alguna manera es de las pocas cosas que nosotros vivimos en una, y se ve en el libro de Miguel y se ve en La Gunguna. Nosotros vivimos en un país que tiene muchas realidades socioeconómicas, o sea, hay mucha desigualdad. Y lo que nos distingue es la educación. ¿Ustedes creen que la lectura es de las pocas cosas que puede realmente romper esas barreras socioeconómicas? Es una de las cosas que tú has querido como decir en este libro, Pedro Miguel. está loco por decir algo. Pedro está loco por decir algo. Antes de la pausa, dilo. Claro que sí. Claro que sí. Sí. Yo lo siento así. Por muchas razones. ¿Vamos a pausa o puedo decirle esto que voy a decir? Vámonos a la pausa. Okay. Y entonces venimos con todas las razones de por qué un libro como este, de un autor dominicano, después que uno ve incluso la película, o sea, leer nos distingue de alguna manera. Vámonos a la pausa y volvemos. Buenas noches, señorita. ¿Qué fue? Que él estaba, cuando yo dije eso, él estaba loco. yo le dije a él que también iba a hablar. Chicos, un momento, estamos en la pausa. Por Rafael. algún motivo en Argentina hay 4 librerías por cuadra. Exactamente. Y aquí hay una librería en la ciudad completa. Sí, y aquí hay una banca en cada esquina. Pero por eso allá un drink, pero lavamos los carros. Y a la 1 de la mañana te están cantando ópera al lado. Exactamente. Pero ellos tienen un poder, es muy complicado. Sí, es muy complicado. Pero la ignorancia es muy... Pero yo creo que... la ignorancia es muy lucrativa. Y la ignorancia sí, por supuesto. Es algo que se alimenta a sí mismo, ¿entiendes? Como un ciclo, es un círculo vicioso, no virtuoso, ¿verdad? La ignorancia crea más ignorancia. De alguna manera yo creo que la lectura totalmente interrumpe ese circuito. Entonces encontramos un círculo virtuoso. Lo que pasa es que yo pienso que era lo que yo decía al principio, o sea, tú aprendes también de las experiencias de los otros. Cuando tú lees algo, tú estás leyendo a un autor, tú estás leyendo su visión, su imaginación, su espíritu, lo que quiere decir. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú haces ese viaje, eso que decía Pedro, leer a un marroquí, leer a un español, leer a un japonés, o sea, cuando tú comienzas a exponerte a la visión y a las ideas de otro, tú entras en un proceso de autoconocimiento, porque eres tú con el libro. Entonces, claro que se corta la ignorancia totalmente. Claro. Tú te estás metiendo en la cabeza de otra persona. Exacto, exactamente. O sea, lo que pasó por las neuronas de un ser humano en otro siglo, en otra región del planeta,
tienes privilegio Totalmente. de ser el testigo de eso, porque lo dejó por escrito. Sí, la lectura es un antídoto contra la inmediatez. Eso suena muy... No, es una belleza, Miguel. Sí, es una belleza, pero a lo mejor la gente haría así, bueno, otro tollo. Pero la verdad es que vivimos en un mundo de inmediatez, de 140 caracteres, que ahora son 280, y la mitad de la gente no queríamos que fuera porque ya era mucho. Exacto. Cuando tú te lo doblaron, yo dije, pero espérate, yo no quiero leer más. Lo que yo debería querer más, yo debería querer que la gente escriba más. Pero la verdad es que tú sentarte con un libro, de tener todo lo que tú estás haciendo, de tener esto, de tener todo lo que te bombardea, y tú decís, espérate un momento, yo voy a durar 40, 50, una hora leyendo. Pero yo te puedo decir una experiencia personal, o sea, la maravilla de tú ponerle palabra, de tú ponerle una palabra a un sentir tuyo, de tú encontrar la palabra que más se acerca a algo que tú estés sintiendo. O sea, el tú leer... Bueno, yo te voy a decir de la cosa como más superficial, es que tu vocabulario aumenta, o sea, tan simple como eso. Dime el sentimiento que te queda cuando tú terminas un libro que te ha tocado. Ese vacío, cuando tú cierras la última página, tú dices, yo no quiero que esto se acabe. Yo le llamo resaca. Así mismo. Que no se acabe, y cuando tú lo terminas, tú dices, pero esto no me pasa con nada, con ninguna otra forma. Bueno, yo no tengo otra forma que decirlo, sino como lo voy a decir, un orgasmo. Sí. Un orgasmo, un vacío de que un ya orgasmo, se acabó, loco, ya. Un orgasmo en el alma que, claro, la estela que deja es yo quiero más. Claro. O sea, y tú una... sientes que tú conectas con el autor, de hecho. Y realmente Vamos a entrar, Julia. Y para un autor no hay un halago más grande que, yo me quedé esperando. Sí. Ese es el halago más grande que te puede dar. Bueno, ya nos quedan 5 minutos. La gente que entra a mi Instagram Live, marianne.fernández, Mari con Y, AWNE.Fernández, casi nunca doy mi cuenta de Instagram, siempre digo All We Need Is Love RD, pero para que vean el Instagram Live y la conversación que teníamos aquí con Pedro y con Miguel sobre el tema de cómo la literatura, y aquí vienen las razones que Pedro... que conversábamos en la pausa, la literatura es un antídoto, decía Miguel, me parece una frase, o sea, buenísima, o sea, me encanta porque yo estoy cansada de la prisa, de estas relaciones microondas. Yo resumo el mundo de hoy en, ¿cómo tú te llamas? Fulanito, ¿cuántos años tú tienes? Fulanito, ¿qué signo tú eres? Cáncer. Pues, nos vemos allí, mándame una foto, no, mándame una foto en cuera. Pues entonces nos acotamos, ya, eso es. Eso, no, o sea, ese es el mundo, o sea, y eso es en todo, o sea, una cosa increíble. Ahora se liga, no se enamora. Exacto, o sea, el disfrute, bueno, no sé qué pasó, porque la gente no disfruta, ahora la gente siente alivio, es alivio. Pedro, lo que estaba diciendo era que ¿qué nos hace leer? Nos hace leer un deseo de oír, ¿verdad? La experiencia de otra persona, que sea ficticia. Pero ¿cómo nos distingue frente a una sociedad desigual? Porque nos hace menos ignorantes, cortamos el ciclo vicioso de la ignorancia. La ignorancia, como yo te decía en la pausa, crea más ignorancia y esa ignorancia crea más ignorancia y tenemos un efecto de bola de nieve. Si nosotros interrumpimos eso con la lectura, que se interrumpe de manera por defecto, entonces lo convertimos en un círculo virtuoso donde, ¿verdad?, la empatía y la sensibilidad crean más empatía y más sensibilidad. Aparte de eso, científicamente, y yo soy un entusiasta de la ciencia, está comprobado que mientras más tú lees, más conexiones tus neuronas producen en tu cerebro. Y mientras más conexiones tú tienes entre tus neuronas, mejor tú eres, mejor es tu cerebro. Pero tú tienes toda la autoridad porque tú eres educador. O sea, tú le das clases a mucha gente. Entonces, sí, o sea, lo puedes decir. Miguel, tú decías que, o sea, la literatura es un antídoto a la inmediatez. Y yo te decía, es bellísimo lo que estás describiendo. Sí. O sea, el hecho de tú detenerte a leer. Es, ¿cómo te digo? Sacar un momento y tú decir, déjame yo pararlo todo, déjame yo dedicarle 15, 20, déjame yo leer 20 páginas, déjame yo leer 25 páginas, déjame yo terminar de enamorarme de este personaje, de esta trama. Todavía hoy no hay nada que se le compare. Por más dispositivos, por más aplicaciones, por más medios que tengamos de tocarnos uno con otro. Para mí, abrir un libro, leerlo, pasar la página, poner el marcador donde va, por donde queda, me quedan 10 páginas, me quedan 15. Sufrir esas últimas 15 páginas si la novela es buena. No hay nada que se compare con eso. Yo no estoy siendo poético
ni quiero poner esto como una experiencia más de No. lo que es. Yo estoy siendo sincero. Claro, Hay- y tú hay- no puedes traspasar tu sentir a nadie. La gente, la vida no admite representantes. Exacto, la pero- gente que abre un exacto, libro y que pero- lo lea. Pero lo que pasa es que hay una brecha muy larga que la misma palabra literatura ha venido poniendo entre la gente. Donde se divide el mundo entre los que leen y los que no leen. Que yo creo que los que no han tenido la oportunidad de tener un libro que les llegue, porque a todo el mundo le gusta algo. Y créeme, que tú entras a cualquier librería y tú vas a encontrar lo que sea. O sea, que la gente lo que no ha tenido es el libro adecuado. No le ha llegado el libro que es el para- libro, para el esa persona. libro adecuado en las manos. Claro. Y esa brecha de la literatura, de los encumbrados, eso es algo que necesariamente tiene que ir cerrándose. Porque Y vamos a decir algo muy claro. Ustedes no son hijos de millonarios. no para nada. O sea- A nosotros nos gustan las historias. Exacto. A nosotros nos gustan las No. historias en un papel. A mucha gente le gustan las historias en una pantalla. A mí también me gustan en una pantalla. Me gustan en un papel. Me gusta el ritmo que tienen en un papel. Yo lo digo por eso que dice Miguel, o sea, cuando tú eres niño te llega un libro que te cambia la vida, como un profesor, como una profesora, como una película. La invitación, Miguel, la invitación. Jueves 28 a las 7 en Lyle o Ritzel Arte Contemporáneo. Gustavo Mejía Ricard con Abraham Lincoln en la Torre Piantini, primer piso. Jueves 28 A las 7. A las 7. a las Vamos a 7. presentar Bicham, vamos a tener, vamos a un coro, hay música. Yo voy. Por Claro. favor. Por favor. Señores, ustedes pueden seguir a Pedro. Pedro, ¿dónde te siguen? Hay muchos sitios, en Facebook, en Twitter, @ Pedro Cavilla, y en Instagram. ¿Y a ti, Miguel? Estoy como Miguel Yarul ahora. Entrenando. Sí, es verdad, Mi es alter verdad. ego. Tu O sea, alter ego. como dijo Alemania ahorita, que algunos lo conocen como Miguel Yarul. Algunos lo conocen como Miguel. Muy Estoy como Miguel bueno, Yarul en muy bueno. Instagram. Y por ahí, en Twitter estoy como L_Bichan. Yo creo que hemos tenido un lindo programa, sobre todo con mucha sustancia y con mucha autenticidad. Ya. Listo, listo. Bueno, No la vieron. chicos, sí. Bueno, chicos, aquí. Pedro, Miguel, jueves 28, ya saben, a las 7. Voy a dejar esto grabado. Se unió mucha gente. Van a ver ahora. Sí.